El sector productivo en Colombia está sufriendo una grave crisis debido al considerable aumento de desempleo en los jóvenes. Según cifras del DANE, el 41,4% se encuentran económicamente inactivos. Este porcentaje es un 17,7%, se considera como población juvenil desempleada. Según expertos, en Latinoamérica, 1 de cada 5 jóvenes no consigue empleo debido al divorcio que existe entre el sector productivo y las empresas. Considero que uno de los factores más importantes que afecta el que los jóvenes no tengan trabajo o no consigan trabajo con facilidad es em, la falta de oportunidades por parte de las empresas en contratar a personas que tengan un rango de edad de 18 a 26, 27 años, diría yo. Y todo lo que les exigen para poder entrar a alguna entidad, entre eso, la experiencia, los estudios, hay muchos factores que considero que afectan el que no se le brinden oportunidades a los jóvenes. Es un factor muy importante la falta de experiencia, ya que existe mucha competitividad a la hora de presentarse a una oferta laboral. Entonces, si otras personas tienen mayor experiencia que uno, pues es algo negativo para el aspirante, ya que queda en desventaja en comparación de los otros. Y se genera una gran crisis en los jóvenes, puesto que se ve en juego su futuro. El que no consigan trabajo, el que no se le brinde la oportunidad, es algo grave para ellos porque no tendrían una experiencia o no tendrían un punto de partida para iniciar ya su vida laboral o ejercer su profesión. Considero que es muy grave el que no se preste atención a los jóvenes, el que no se le brinde una ayuda a los jóvenes, puesto que nosotros somos el futuro del país. Por ende deberían brindarnos más oportunidades, deberían darnos ese voto de confianza para poder trabajar ya sea en empresas pymes o multinacionales, en cualquier tipo de empresa y en cualquier sector. Los indicadores oficiales del DANE también señalan que en el país actualmente hay 6.240.000 mujeres y 6.518.000 hombres entre 18 y 28 años. Las personas que son potencialmente mano de obra para el sector productivo, pero tristemente su tasa de desempleo ronda el 17%. Pues realmente si uno se pone a pensar, la falta de oportunidades para los jóvenes es que no tengan experiencia. Pues es lo principal para que ellos consigan trabajo. En el caso de los jóvenes se dice que más o menos el desempleo llega al 24,6%. Pues esos son los que están, pues los que son perjudicados solamente porque tienen mm, solamente la secundaria. Cuando llegan a ser mayores de edad y a conseguir trabajo, eso les afecta a ellos, pues lo que no tienen las bases suficientes para ejercer un trabajo o ejercer un oficio A, siendo cualquier tipo de oficio, siendo eh, asesor de ventas, siendo periodista, siendo, o sea, está llevando el tinto, siendo un empleado X, pues obviamente un joven nunca va a querer ser, trabajar para casas lavando, no va a querer involucrarse en llevar tintos, sino que simplemente va a querer trabajar en bares o va a querer vender ropa, pero si el joven no tiene la experiencia de adquirir eso, pues obviamente le es más difícil conseguir trabajo. Em, Se dice que, pues obviamente, em, el problema existe precisamente porque los jóvenes mm, llegan a la universidad y quieren trabajar y por falta de tiempo tampoco pueden tener la experiencia. Entonces es un factor muy influyente en en donde se le dificulta a a los estudiantes. Em,
pues conseguir trabajo. Obviamente hay muchos convocatorios que dicen que es jóvenes de entre 18 a 29 años, pero si el joven no tiene la experiencia, pues de nada sirve, porque pues no adquiere o no ayuda a la empresa a surgir. De igual forma, em, no tiene un título profesional y ahorita ya están buscando títulos profesionales. Así ellos tengan las aptitudes, las capacidades, las habilidades, los conocimientos, no existe un rasgo como externo pues para que ellos consigan trabajo. En Colombia hay cerca de 119.000 jóvenes desempleados o que no tienen una ocupación formal. Pienso que esto se debe a dos factores principales que un joven enfrenta en la actualidad colombiana. Primero, la falta de experiencia laboral que exigen las diferentes empresas. Esta problemática la enfrentan en su mayoría pues los jóvenes profesionales, directamente causado por la inactividad laboral durante la carrera que ellos realizan. En segunda parte, el país enfrenta un panorama económico poco favorable para las empresas nacionales o internacionales. Este problema pues no es favorable para la generación de empleo pues para los jóvenes en busca de su primer trabajo. Otra iniciativa del gobierno fue la implementación en el 2016 la Ley 1780, que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil. Este estatuto señala que el Estado, a través de las empresas industriales y de la economía mixta, debe garantizar la existencia de un 10% de los cargos para los jóvenes sin requisito de experiencia. Sin embargo, esta ley tiene algunos problemas de enfoque. Por ejemplo, exige que se eliminen los requisitos de la libreta militar, pero al revisar las estadísticas de desempleo femenino es el más alto que el masculino. Por ende, no se está atacando el problema a raíz. La inexperiencia es un factor importante en la falta de oportunidad en los jóvenes. Considero que sí, porque últimamente lo que se pide es, digamos que experiencias muy absurdas para gente demasiado joven, lo que me parece realmente absurdo, valga la redundancia, porque pues es una sociedad que no siempre en primer lugar se tiene como las oportunidades también educativas, lo cual genera que digamos tú tengas que realizar tus estudios o culminar tus estudios a edades un poco más avanzadas, lo que genera también que no te contraten solo porque no tienes experiencia, sino también por cuestiones de edad. Entonces creo que son dos cosas que influyen bastante, tanto la inexperiencia como la cuestión de edad, porque reitero nuevamente que últimamente se pide experiencia a muy corta edad, lo que realmente en un país tan complejo como lo es Colombia, para poder adquirir educación, para por medio de esta poder adquirir un trabajo, es demasiado complicado, por cuestiones económicas, por cuestiones también educativas, por cuestiones públicas. Entonces, de ese modo lo considero así. Bueno, desde mi experiencia, eh, o bueno, la poca experiencia hablando del tema, de, digamos, de las oportunidades que se le dan a los jóvenes, es un poco complicado, pues ya que Colombia en lo personal es un país bastante tradicionalista, muy godo, dirían algunas, algunas personas, por así decirlo. Eh, y se sigue creyendo que las nuevas juventudes van por un camino equivocado, ¿sí? Siempre se ha creído eso, que los viejos, como ya son más sabios, o bueno, no los viejos, refirámonos a ellos como personas pues que ya llevan varias décadas trabajando en un campo laboral, sea el que sea, pues tienen experiencia y sobre todo tienen sabiduría, porque pues eso se adquiere con el tiempo. Pero personalmente sí siento que no se le da la oportunidad a los jóvenes más que todo y precisamente por eso, porque somos personas inexpertas, ¿sí? No es que no tengamos ni las capacidades, ni los conocimientos, ni las actitudes, ni aptitudes, sino simplemente porque no tenemos un recorrido, por así decirlo, dentro de un campo o un ámbito laboral, por así decirlo, en donde
nos hayamos podido desenvolver y adquirir conocimientos sobre la marcha, como muchas personas de varias décadas trabajando en, en un campo laboral, pues tienen. Entonces, me parece, en una opinión bastante personal, un poco retrógrado, ¿sí? Porque en todo momento hay que innovar, ¿sí? La humanidad o el progreso como sociedad va en eso, ¿sí? En la innovación, en el adquirimiento de nuevas opiniones, ¿sí? No cerrarnos a una misma banda. Siento que en Colombia pasa mucho esto, ¿sí? Si no es lo que ya conocemos, tradicionalmente ya sabemos, es muy difícil salir de la zona de confort. Según cifras del DANE, cerca de 3.400.000 jóvenes no tienen un empleo. En Colombia hay 12.768.157 personas, el 27% de la población entre 18 y 28 años. El 42% de esta población no registra actividad económica. De acuerdo al análisis de la Universidad Libre, la cobertura en educación superior ha mejorado. En América Latina, los adolescentes entre 14 y 24 años que asisten a una universidad pasaron del 21% del 2000 al 43% en el 2017, según cifras del Banco Mundial. Bueno, yo creo que el desempleo en Colombia es a causa de dos factores importantes que, que se evidencian, que son muy evidentes. Primero está de la falta de apoyo a la universidad, a la educación superior, porque cuando, cuando los jóvenes, las personas terminan el colegio, muchas de las personas se quedan sin poder estudiar, no encuentran un apoyo al estudio, porque pues es evidente que hace falta apoyo a la universidad pública, las becas no son suficientes para todo el mundo, los cupos en las universidades públicas tampoco son suficientes y, y para ingresar a una universidad privada también es complicado en muchos casos porque no todas las personas tienen para cubrir los gastos que un semestre implica, que los trabajos que cada semestre llevan, que los gastos diarios de una universidad pública que son de una universidad privada que son superiores implican también. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas personas, todos esos jóvenes que salen del colegio no encuentran la forma de estudiar. En el caso de los hombres tienen dos opciones. Salir a prestar servicio militar, que muchos lo hacen, al ver que no tienen como más opciones. Entonces deciden en prestar servicio y también ya en términos generales, tanto hombres como mujeres em, salen a buscar empleo en lo que se pueda, porque si no hay estudios de, no hay ni siquiera un tecnólogo, un técnico que sustente el, el, el postulamiento, la postulación a un cargo que por decirlo de alguna manera valga la pena, es muy complicado. Entonces salen a buscar empleos de medio tiempo, empleos donde no se paga bien, donde no se le reconocen todas las prestaciones de ley, donde los horarios son extensos y mal pagos. Entonces, algunos buscan esas opciones porque no hay más. Eh, y incluso en esos casos tampoco hay trabajo para todo el mundo, porque así sea para cargos donde se gana el mínimo, no piden experiencia, que ese es el otro gran factor que es, creo que es el que lleva a que existan las altas cifras de desempleo
joven, que es la experiencia que requieren las empresas. En el caso de las personas que estudiaron, que tienen una carrera, siempre se requieren experiencia de 1 año, de 6 meses. Y ahí está lo complicado, que una persona que acaba de salir de la universidad, que se dedicó 5 años a estudiar, no tiene experiencia, no hay cómo mostrar, no hay cómo llegar a aplicar para un puesto solo por eso. Y por eso es que hay muchas personas con su título que aplican incluso para otros cargos porque la experiencia no la tienen, porque es muy complicado el primer empleo en Colombia. Todas las empresas aplican, buscan personas que ya tengan conocimientos en el área, que ya tengan experiencia, como digo, y eso es algo que complica mucho la situación para los jóvenes que salen de las universidades y para aquellos no, que incluso tienen un tecnólogo, un técnico, porque realmente no son muchas las puertas que estén abiertas a recibir personas con primer empleo, a una persona sin experiencia. Entonces, esas son las que yo creo que son las causas que exista tanto joven desempleado hoy en día, que en parte sí hace falta que el gobierno le dé una mirada a estas personas, a este grupo de la población, para que puedan ver que el desempleo no aumenta solo porque las personas no quieren trabajar, sino porque no hay oportunidades en general para personas de cualquier edad, y que tampoco hay oportunidades, sobre todo para las personas jóvenes, para las personas que aplican a un primer empleo. El Gobierno Nacional, para enfrentar esta problemática social, creó en 2015 40.000 primeros empleos. Los primeros 6 meses los asume el Estado, mientras que los beneficiarios adquieren experiencia. Luego, los empresarios se comprometen a formalizar al 60% de los adolescentes, otorgándoles prestaciones sociales. Según cifras del Ministerio de Trabajo, el programa actualmente beneficia a más de 42.625 bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales entre los 18 y 28 años, que laboran en 8.200 empresas.